Estimados docentes IPG que están cursando este diplomado Docencia en Educación Superior, Técnico y Profesional, les damos la bienvenida al cuarto módulo que consta de la temática de las estrategias didácticas. Las estrategias didácticas son una clave tremendamente importante para el logro de los aprendizajes de los estudiantes, ya sea en la educación escolar, secundaria, primaria o terciaria. Las estrategias didácticas, en cierta forma, conllevan el arte de la docencia. Las estrategias didácticas, que es el centro de este módulo, no debemos confundirlo con las actividades. Las estrategias didácticas contienen actividades, pero no son suficientemente descritas por ellas. Las estrategias didácticas contienen recursos didácticos, sin duda, pero tampoco son la estrategia el recurso. La estrategia es la forma en que piensas el desarrollo de tu proyecto curricular, de tu proyecto de curso, si lo quieres ver de ese modo, y conlleva ciertas decisiones que son tremendamente importantes tenerlas claras. Cuando asumes el desarrollo de un curso, de un programa, te tienes que preguntar, ¿qué quieres lograr al término de ese curso? Y al hacerte esa pregunta, no solo obtienes como resultado la información sobre los objetivos, sino que también al preguntarte qué quieres hacer, qué quieres lograr, también como respuesta te ves involucrado a determinar de qué forma lo quieres lograr. Y ese es el punto en que aterrizas en las estrategias a utilizar. Las estrategias que vas a utilizar fruto de esta pregunta, ¿qué quieres hacer y qué quieres lograr? Te llevan ineludiblemente a determinar si las clases que vas a desarrollar van a ser clases expositivas, pueden ser clases que conlleven el aprendizaje basado en problemas, o como estrategia vas a utilizar el debate. Pero el qué quieres determina cuál de esas decisiones es la más apropiada. Si, por ejemplo, lo que tú quieres es lograr que tus alumnos desarrollen habilidades para confrontar ideas y confrontarlas en público y con terceros, obviamente una estrategia como la metodología expositiva que vas a usar en una clase tradicional no va a ser la más adecuada, pero sí va a ser una estrategia didáctica centrada en el debate, una muy apropiada elección. Por eso, el preguntarse qué quieres determina también el con qué estrategia. Preguntarse también cuando uno va a determinar qué tipo de estrategia usar, hay que preguntarse el en qué tiempo, con qué tiempo cuentas. Cuando cuentas con una extensa cantidad de tiempo, tal vez hay muchas estrategias que caben dentro de esas posibilidades, pero cuando los tiempos son acotados, hay estrategias didácticas que comprometen más tiempo, que probablemente vas a tener que desecharlas, no porque no sean buenas estrategias, sino que para asociarlas a una cantidad de tiempo determinada no te van a ser útiles. No es lo mismo el tiempo que se utiliza al usar como estrategia didáctica una técnica expositiva que, por ejemplo, utilizar una simulación o una salida a terreno. Por otra parte, ¿con qué cuentas? ¿Con qué cuentas para esa clase o ese módulo o esa unidad? ¿Con qué recursos humanos? ¿Con qué recursos materiales? Si, por ejemplo, tú deseas hacer una salida de terreno, esa estrategia didáctica puede ser muy apropiada si cuentas, por ejemplo, con los medios de movilización, con el tiempo asociado a ese traslado, etc. Y si esa práctica que vas a utilizar de salida a terreno implica, por ejemplo, una estadía, ineludiblemente tienes que determinar los recursos materiales para poder
lograr esa estrategia, implementarla en el fondo. Una estrategia, por ejemplo, expositiva, tal vez es una de las más sencillas de implementar en cuanto a que los recursos que utilizas es un profesor, un espacio en donde se convoca a los estudiantes y los estudiantes que escuchan, y tener en ese espacio la capacidad de exponer y que se te escuche. Con esto, fíjate, queda bastante claro que la técnica expositiva, si revisas el qué quieres, el en qué tiempo, el con qué, incluso la pregunta ¿para cuántos vas a dar una clase en donde vas a ocupar determinada estrategia, y si esta estrategia es expositiva, te podrás dar cuenta del por qué la técnica expositiva o la estrategia de didáctica expositiva, de clase expositiva, es una de las más utilizadas, probablemente porque es una de las más sencillas de implementar. Pero no por sencilla de implementar, es la más apropiada para todo tipo de aprendizaje. Tenemos la premisa, y creemos en esto, que los aprendizajes que se fijan con mayor profundidad y más permanentes en el tiempo son aquellas que están confrontadas con la experiencia vivencial, con la bajada a la vida. De ese modo, la técnica expositiva y la metodología expositiva como estrategia didáctica es una de las que menos coloca estos incentivos en los momentos de aprendizaje. El alumno escucha, pero no necesariamente vivencia, y realmente no vivencia, tan solo vivencia la transmisión de conocimiento. Por otra parte, por ejemplo, una simulación, un juego de roles, un aprendizaje basado en problemas, sí que coloca en situación a los estudiantes en situaciones de aprendizaje mucho más conectado con lo vivencial. De este modo, podríamos pensar en desechar las metodologías centradas en este tipo de estrategias, las expositivas. No necesariamente porque tiene otras ventajas, pero a lo que nosotros estamos impeliendo a ustedes es a tener muy claro por qué seleccionar un tipo de estrategia y desechar otro tipo de estrategia. Tampoco lo deseable es que uno diga voy a ocupar esta estrategia didáctica porque es novedosa, porque es nueva, porque innova. Pero no necesariamente lo nuevo es bueno por nuevo. Lo que deseamos es que las estrategias que se utilizan en IPG sean las estrategias seleccionadas adecuadamente para las expectativas de aprendizaje, en donde estén asociadas además al perfil de egreso de nuestros estudiantes. Para eso hay que también preguntarse ¿para qué determinadas estrategias didácticas? Para dilucidar todas estas temáticas es que les invitamos a profundizar el documento asociado a la tarea número 2, que está en la biblioteca del sitio, que se llama Estrategia Didáctica. Ese documento es necesario que lo lean para desarrollar la tarea número 2, pero en realidad es necesario que ustedes la profundicen, justamente para poder enriquecer sus recursos de estrategias didácticas en el aula, y creemos que con eso van a poder disfrutar más su docencia y hacer que el aprendizaje de los estudiantes sea cada vez más efectivo y más profundo. De ese modo, atender a los objetivos de salida o perfil de egreso de los estudiantes de este instituto. Les damos entonces la bienvenida y que tengan un muy buen aprendizaje.